Hola, buenas noches, ¿cómo están? Eh, Hoy vamos a iniciar una serie de conversaciones dentro de la agenda de conversaciones que el taller tiene, pero que en sí misma va a formar como un ciclo que hemos llamado Género-Nación y que estuvo coordinando la doctora arquitecta Inés Moacet, que es nuestra coordinadora académica, y que antes de dar paso a su primer charla, que es la primera del ciclo, y que aparte ella va a poner un poco en contexto el ciclo y las invitadas, a mí me gustaba hacer un pequeño raconto de cómo hemos llegado hasta aquí en este tema en particular, ¿no? Eh, Más allá de que con Inés nos une un vínculo hace bastantes años, que fue como creciendo en el tiempo, eh, hay algo que tiene que ver con el origen del proyecto académico nuestro, eh, y en ese sentido quería poner en contexto qué significa para nosotros toda la reivindicación de algunos derechos y de apoyar e incentivar la lucha por los derechos y por las reivindicaciones de género, que en un punto está claro que tiene como prioridad eh, la reivindicación del rol y del espacio de la mujer, en principio en nuestra disciplina, en principio en nuestra institución, pero en general, y sobre todo en la conciencia colectiva, digamos, dado que somos un colectivo de por lo menos 300 personas más o menos en nuestra cátedra, pero más allá de la lucha específica del feminismo o los derechos de la mujer, hay algo en esta lucha que también tiene que ver no solo con la cuestión específica de las mujeres, sino con la lucha y la modificación de algunas estructuras establecidas que tienen que ver con el poder y la dueñidad. Me parece que detrás de esto, que tiene que ver con lo específico de las luchas por las cuestiones de la mujer, hay también como un interés por modificar determinadas estructuras establecidas, ¿no? Eso alguna vez se lo escuché como contar muy bien a Rita Segato, y me parece que el interés de nuestro espacio también tiene un poco que ver con eso, no solo de asumir la época en las cuestiones que entendemos son inherentes a la disciplina, a la arquitectura, al urbanismo y que nos llevan a este lugar del territorio ampliado e integrado, sino también como nosotros como arquitectos o como nosotros como colectivo académico también fijamos como una posición política ante determinadas cuestiones que también tienen que ver con la época, con el fin de una época, con la manera en que que se hacen y se deciden las cosas. Y entonces, al iniciar un proyecto académico nuevo en esta época, a mí en particular me parecía muy importante también generar esa actitud política que no necesariamente tiene que ver con lo partidario, sino que tiene que ver con nuevas formas de participar, de decir y de provocar o de poner en juego nuevas ideas. No creo que en ese sentido, desde lo disciplinar, tal vez, ya lo he dicho más de una vez me parece, pero lo más relevante que ha pasado últimamente en cuestiones disciplinarias, en el ejercicio profesional, en la vida de la ciudad, fue lo que generó el colectivo de mujeres arquitectas en relación al proyecto de Costa Salguero, ¿no? Creo que hubo ahí como una irrupción como muy violenta, me refiero en el sentido de una aparición que de golpe modificó la mirada de todos, que si bien había como un trabajo que venían haciendo de distinta manera, distintas dimensiones de la lucha de las mujeres, en ese punto hace una eclosión muy potente y creo que termina de, de alinear una serie de distintas luchas que se venían dando en distintos espacios, algunos de ellos que tienen a Inés como referente claramente, como todo lo que generó el blog Un Día Una Arquitecta, y todas otras cuestiones que aparte van tomando como dimensión regional e internacional.
Con lo cual me parece que ahí hay como un claro indicador de otras maneras de hacer política, y que me parece que las jóvenes generaciones tienen ahí como referencias y lugares donde participar que son bien valiosos, ¿no? Y en ese sentido el taller, ahí sí voy un poco a volver al historial con Inés. Con Inés nos conocemos hace mucho de los pasillos de las facultades, digamos, de los amigos en común, de las primeras colaboraciones. Inés fue una de las responsables durante muchos años de la publicación 3060, que siempre tenía como una lectura y una mirada sobre la producción arquitectónica regional muy interesante, y nosotros fuimos convocados por ellos en más de una vez para publicar y para escribir. Después también Inés alguna vez me invitó a su proyecto Hipótesis de Paisaje, todo esto ella estando en Córdoba y yo en Buenos Aires, ¿no? Y siempre hubo como un interés en particular bueno, mutuo supongo, pero de mi parte, por algo que fue lo que hizo que yo fuera la primera persona que convoqué al taller Nación, más allá de Andrés, que ya venía en el posgrado, y de Inés Vidal, que también habían estado en el posgrado en el taller Nación, que tenía que ver con un montón de aspectos en los que yo sentía que Inés me completaba y nos complementábamos, ¿no? Por un lado, ella es doctora y viene del campo morfológico, y tiene como un rigor científico en muchas de las cosas que hace, que es algo que muchos de los que enseñamos en nuestra facultad no tenemos, ¿no? Enseñamos un poco lo que sabemos, enseñamos lo que aprendimos a enseñar. Algunos han hecho, cuando hubo los complementos de formación docente, pero siempre nos faltó rigor en el campo de la investigación, en el campo del registro de lo que producíamos. Y entonces me parecía que un espacio académico necesitaba imperiosamente tener esa estructura, y yo siempre creí que Inés era quien nos podía como organizar y dar esas herramientas, ¿no? Y a su vez, a partir de ahí, nosotros darle herramientas a los estudiantes para que se pueda entender por qué hacemos las cosas que hacemos, y cómo ir construyendo argumentos, y cómo ir registrando eso, y cómo ir armando una estructura mental que nos permita actuar en los distintos campos disciplinares. También Inés viene del campo morfológico, ¿no? O sea que no necesariamente teníamos como afinidad o concordancia y pensamiento único respecto a los temas. Lo que yo no tenía dudas, ella venía de, creo no equivocarme, Inés después en todo caso me corregirás, como de la mano del maestro César Naselli, que ha sido como formador de tantos en la escuela cordobesa, que no necesariamente producían un tipo de arquitectura que a mí me gustara en un punto, pero ahí viene siempre esta diferencia entre lo que gusta y lo que está bien, ¿no? O sea, saber esto un poco para todos y todas, como empezar a entender cuándo a alguien le puede gustar más o menos lo que produce otro, pero puede entender cuándo lo que le hace el otro está bien o mal, que me parece que es lo más importante. Cuando entendés que en el otro hay un sistema de argumentaciones coherente con lo que dice, con lo que hace, con lo que genera. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho haber podido como vincularme a ella, no necesariamente a partir de coincidir exactamente en todo. Creo que eso multiplica y enriquece el espacio, y uno aprende de eso mutuamente, y me parecía entonces que en nuestra historia con Inés aparecía toda esa serie de cuestiones que iban a enriquecer el proyecto, ¿no? Y por supuesto, y ahí yendo un poco más a lo específico, había una vocación por muchísimo más marcada en el caso de ella que en el mío, pero en mi caso también es algo que me interesa mucho, por reivindicar los espacios de la mujer, ¿no? Hoy eso está bastante en boca de todos, pero yo me acuerdo por ahí, tal vez la primera vez que hablamos de una colaboración más concreta creo que fue en el premio SCA, creo que fue el número 8 a la trayectoria, que se lo dieron a Javier Sánchez Gómez,
que yo fui a la ceremonia esa y que empezamos a cruzar ahí como unas inquietudes que no podía ser que antes del premio número 10, la Sociedad Central tenía que sí o sí generar un premio a alguna arquitecta mujer, ¿no? Me parece que ahí empezamos a hablar de eso, empezamos a discutir de algunas cosas que ya en ese entonces Inés me marcaba muy fuerte y que yo me acuerdo que en algunas como que le decía como que no era necesario llevar tan al extremo el discurso, y ella me fue haciendo entender que más allá de que uno pudiera tener más o menos alguna sensibilidad al respecto, que basta salir 10 metros afuera de un círculo al cual uno pertenece, que las tremendas diferencias y los tremendos desajustes y las tremendas injusticias que había en los vínculos entre las formas entre que hombres y mujeres accedíamos a los lugares, entre que hombres y mujeres teníamos retribuciones, teníamos cargos, etcétera, etcétera, era tan inmenso que había que tener un discurso extremo al respecto, ¿no? Entonces yo aprendí a eso, sigo a veces sintiendo que los discursos son extremos y lo seguimos hablando, pero también, eso lo hablamos puertas adentro tal vez, pero por otro lado, entendiendo la necesaria insistir y volver a poner estos temas a la luz para que de a poco ir mejorando esas relaciones, de a poco ir ecualizando la distribución de derechos y de obligaciones y de todas estas cuestiones. Y entonces el taller, en ese sentido, desde su origen, se armó a partir de paridad de distribución de cargos, ¿no? Convengamos que hay como 5 cursos, de los cuales 3 están a cargo de hombres y 2 de mujeres, y Inés es la coordinadora académica, bueno, y yo soy el titular, pero después docentes y de los distintos cursos y ayudantes están en paridad hombres y mujeres. Eso fue siempre como una acción política de no estar discursando al respecto, sino que efectivamente hacerlo, ¿no? Y también hicimos algo ahí que tiene que ver con más de lo mismo y que tiene que ver con proponer cuestiones que son acciones políticas, como por ejemplo una decisión que tomaron los profesores a cargo de los cursos en charlas que tuvimos, era de que los cargos que nos asignaba la facultad a partir de las inscripciones que teníamos, siempre diéramos prioridad a que todos tuvieran algún grado de nombramiento, más allá de que por ahí, por el rol que ejerce cada uno, algunos profesores debieran tener más cargos que otros. Fue siempre muy generoso de parte de esos profesores repartir la torta, y eso implicó que la facultad aceptara un poco una forma, y en eso hay que aceptar que con quienes dialogamos en la facultad tuvieron esa, por lo menos, capacidad de entender, después de varias disputas y peleas y charlas, de que muchos de los docentes del taller tienen medios cargos, que es una figura que no existe supuestamente, pero que al menos permite distribuir la poca carga de sueldos y de cargos que la universidad le baja a la facultad, pero que de esa manera todos los que estamos en el taller enseñando tengan su reconocimiento y su lugar y su designación, aun cuando en el estatuto o en las formalidades que tiene la facultad para asignar esos cargos, la figura del medio cargo no existe. Así que nada, no es nada heroico ni nada revelador, pero sí son pequeñas muestras de pequeñas acciones siempre en una dirección, y que de alguna manera en el taller yo las relaciono a estas cuestiones que tienen que ver con la lucha por el género y por los derechos de género, y que no específicamente solo las manejamos, como decía, en las cuestiones de la mujer, sino que también las llevamos a otros planos, ¿no? Que tienen que ver más con el poder establecido y la dueñidad.
que por eso hicimos este año, en el arranque del año, el ejercicio de empezar a pensar quiénes son los dueños de la nación. Así que, a partir de esto, cuando hablamos con Inés de hacer unas charlas, también nos pareció bien darle forma de un ciclo autónomo dentro de las charlas del taller, y hoy tenemos la primera de esas charlas, y que yo celebro mucho, y que bueno, Inés va a contar un poco cuál es la idea y le va a dar un poco de desarrollo a esa agenda de conversaciones que tenemos prevista para después arrancar con la suya. Así que, bueno, Doc, todo suyo. Bueno, gracias Pablo por la introducción. Sí, muchos años, como vos decís, no vamos a especificar. Nos hemos encontrado también en varias iniciativas en conjunto, y buenísimo que hemos logrado coincidir finalmente en este taller Nación. Bueno, como decía, que buenísimo que hayamos podido coincidir en esta iniciativa, que además se amplió con un equipo genial de gente que está produciendo y que está pensando continuamente cómo traducir todas estas ideas en el taller de arquitectura y digamos, ampliar esto que llamamos una construcción colectiva, es decir, que no venimos con recetas mágicas ni sabemos exactamente cómo se va a desarrollar un proyecto, sino que estamos investigando, estamos construyendo conocimiento colectivamente a partir de nuestra disciplina específica, que es el proyecto. Ahí Pablo decía que yo venía del campo de las morfologías, pero esto en Córdoba es como un poco diferente porque, y en especial en mi caso, que he dado clases primero en el área de historia, he dado clases de morfología, he tenido un taller de arquitectura, he dado urbanismo, los docentes y las docentes por ahí nos vamos moviendo bastante entre las disciplinas, no tenemos talleres verticales tampoco, y eso también nos da como un panorama interesante de la enseñanza de la arquitectura, ¿no? Y de la complejidad de integrar un montón de conocimientos que tienen que ver con lo que necesitamos para producir el hecho arquitectónico. Pero bueno, así digamos, de dónde venimos también, venimos del patriarcado, ¿no? Porque todos y todas creo que hemos hecho o estamos haciendo un tránsito, no es que uno pueda ponerse una etiqueta de feminista, sino que estamos siempre deconstruyendo y haciendo un tránsito y tratando de entender, y en ese sentido la existencia de interlocutores con quienes se pueda discutir de estas ideas, como lo fue Pablo desde épocas, digamos, muy tempranas en que estaba desarrollando estas ideas, es buenísimo porque fortalece la argumentación y la justificación, ¿no? Así que, bueno, voy a contar un poco, a ver si comparto la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí. Buenísimo. Entonces, como decía Pablo, hemos armado este ciclo que es como una especie de introducción. Mi idea es ir contando en esta primera charla algunos conceptos que después se van a ir ampliando en cosas más específicas que tienen que ver con el proyecto que van a desarrollar este año, que tiene que ver con la región pampeana. Y que, bueno, digamos, esta es como una introducción, ¿no? Una puerta donde voy a ir mencionando algunas referentas, algunas
algunos conceptos, algunas bibliografías y señalando también dónde se puede conseguir más información al respecto y donde ustedes, si quisieran profundizar, pueden acudir. Esta primera imagen, que es la de la charla de hoy, pertenece al colectivo Mujeres Creando, que es un colectivo, una colectiva feminista que hay en Bolivia, en La Paz, y que es digamos, me gustó esta imagen para empezar porque es un feminismo que está vinculado con los temas propios de nuestro territorio, con una perspectiva descolonial y que bueno, que nos permite como hablar de un feminismo situado, ¿no? Cuando hablamos de los feminismos hablamos en plural, porque hay muchas maneras de acercarnos a esta problemática. Y bueno, yo creo que hay que problematizar el tema de una manera situada y de una manera situada en un territorio, que es la palabra, uno de los conceptos que vamos a estar, sobre los cuales vamos a estar reflexionando, pero también sobre un contexto que es el del capitalismo, que como vamos a ver fortalece o se fortalece a partir de estas distribuciones de roles, de bienes, etcétera, que le presenta el patriarcado, que es, si bien es digamos, el patriarcado es una realidad anterior al capitalismo, ¿no? Entonces, las mujeres creando escriben sobre las paredes de los muros, sobre los muros de La Paz, en Bolivia, todas estas series de consignas: ni la tierra ni las mujeres, somos territorio de conquista. Esta es la imagen que hemos seleccionado para presentar el ciclo y como les digo, va a haber esta es la primera introducción, donde vamos a hablar de territorio y perspectiva de género. El 20 de septiembre vamos a estar con Mushi Quiroga, que trabaja sobre el tema de las mujeres rurales y va a hablar de desarrollo rural y género. El 4 de octubre vamos a hablar con Mariana Quiroga, que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas y que están haciendo algunas acciones con perspectiva de género. Esto es también interesante porque la perspectiva de género está comenzando a ser aplicada de manera transversal en los distintos organismos del Estado, y ella nos puede contar. Además es egresada de la facultad y profesora de la facultad, así que puede compartir un poco cuál es una perspectiva de una arquitecta trabajando en el Estado y dentro de estos temas. Y vamos a cerrar el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, con una charla con Erika Sosa, también ex alumna y que milita sobre estos temas, que es, bueno, más cercana a la edad de ustedes y que va a estar compartiendo algunas reflexiones sobre este tema. Bueno, para empezar sobre el tema de la perspectiva de género, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y empezamos con esta imagen del supermercado, que tiene que ver básicamente con una asignación de roles donde nos localiza la sociedad apenas nacemos, y a partir de esa, digamos, localización o, digamos, lugar que nos da la sociedad, nos va atribuyendo determinadas actividades para hacer, para no hacer, determinados espacios para transitar o no, determinadas carreras que podemos estudiar o no, y así sucesivamente. Entonces, estructura toda la vida social de las personas, esta organización por roles de género, y que un poco es lo que se está
digamos, un poco no, esto es lo que está fuertemente cuestionado por, por los feminismos, ¿no? Aquí vemos sede campeón para el Día del Niño, además Día del Niño masculino, y sede cocinera para la niña. Si vemos cuando entramos a la sección de la juguetería o la sección de ropa o la sección, o sea, esto ocurre en cada ámbito donde nos estamos moviendo estas asignaciones de roles. Pero esto no solamente pasa en el supermercado, pasa también en el ámbito de la arquitectura, ¿no? Aquí tenemos, este es un documental, en la foto de arriba tenemos a un premio que dio el Instituto de Arquitectura británico a los mejores arquitectos de la segunda mitad del siglo XX, los que hacían estas grandes construcciones de la high-tech, y en el medio está Patty Hopkins, una de las arquitectas premiadas, pero después cuando la BBC, el canal de televisión, hace un documental que se denomina Los británicos que construyeron en el mundo, borra a la arquitecta tanto del afiche de la difusión, como si fuera un personaje, digamos, que está anecdótico de la escena, la elimina con un Photoshop. Esta eliminación de las mujeres, o sea, quitarles el protagonismo en en su producción, que ha sido también bastante difícil llegar a estos lugares, se repite en numerosos libros de historia, cómo se enseña la historia de la arquitectura, con lo cual nos quita a las mujeres muchísimos referentes para desarrollar nuestra profesión. Lo cual es una cosa bastante complicada si tenemos en cuenta que el 60% de la matrícula de las universidades está compuesta por mujeres y lo mismo las egresadas de la carrera de arquitectura. Entonces, este sistema se va reproduciendo en diferentes maneras, dificultando acceso a los cargos, como ocurre en esta facultad, donde no encontramos profesoras de los talleres de arquitectura, profesoras titulares y adjuntas, y hay muy pocas, escasas titulares en el resto de las asignaturas. Esta reproducción de roles no solamente se da de esta manera de invisibilizar, sino también con algunos otros tipos de violencia, como frases que se repiten. Acá elijo una de tantas, tenemos una colección en un día una arquitecta, que no solo la dice el arquitecto, que ponele, sino que además los medios la publican como si fuera como si fuera algo digno de leerse, ¿no? Rafael Iglesias, por ejemplo, decía: veo la arquitectura como una mujer que la respetan demasiado, pero no puedes hacer esto ni lo otro. Solo algunos se animan a levantarle la pollera de vez en cuando, como Enrique Miralles. Me parece que el último que se la llevó a la cama fue Le Corbusier. No, lo veo un poco así, yo le falto el respeto, aunque no me hace mucho caso, creo que lo hago como hay que hacer a veces con una mujer, no la tenés que adular tanto. Más da igual, cuando las perseguís, más se te alejan. Bueno, yo creo que en un solo párrafo hizo una combinación de temas de acoso, estereotipo, etcétera, etcétera, que es difícil de lograr. Estas estructuras patriarcales y estas violencias se dan como en distintos niveles, en distintos grados, es lo que se llama el iceberg de la violencia de género, donde tenemos por debajo de la línea de flotación del agua
toda una serie de violencias más invisibles o más sutiles, como esta de la invisibilización que marcábamos en el ejemplo de Patty Hopkins, el humor sexista, la publicidad sexista como la de Carrefour, ignorar, desvalorizar, por ejemplo, cuando no se entregan ningún premio a ninguna arquitecta después de muchos años de entregar premios, el lenguaje sexista, etcétera, y todas estas violencias sostienen de algún modo la existencia de violencias más visibles y más explícitas que pueden llegar al abuso sexual, la violación, la agresión física y el asesinato. Entonces, digamos que a veces tenemos que estar como alertas a este tipo de conductas que de hecho ocurren en las facultades de arquitectura y que también, como digo, van sosteniendo todo este sistema patriarcal en el cual estamos inmersos. Estas desigualdades entre mujeres y varones en el mundo no es solamente una impresión, sino que están fuertemente cuantificadas. En este cuadro están como los datos más fuertes, más contundentes. Hablamos de una población que es 50% mujeres y 50% varones. La cantidad de horas trabajadas está el 52% mujeres y el 48% varones. Acá estas son horas trabajadas rentadas, porque después además están, como vamos a ver, los trabajos de cuidados y otros trabajos que no son remunerados, de los cuales también hacen muchísimas más horas las mujeres. Es decir, que las mujeres tienen muy poco tiempo libre. El dinero en propiedad en el mundo, en manos de mujeres, es solamente el 10%, y la tierra en propiedad en el mundo es del 1%. Y aquí entramos ya en temas que están vinculados, muy vinculados con nuestra disciplina, que es el tema de la tierra, o de proponer el territorio, diseñar el territorio, proyectar el territorio, un territorio del cual prácticamente no tenemos control. Tampoco hay créditos agrícolas para que las mujeres puedan trabajar esos territorios. La mayoría de las personas pobres del planeta son mujeres, la mayoría de las personas adultas analfabetas son mujeres, la mayoría de las personas desnutridas son mujeres, la mayoría de la niñez no escolarizada son mujeres, y mientras tanto que los lugares de decisión, puestos parlamentarios, puestos ministeriales y puestos de dirección económica, están en manos de varones. Es decir, que existe una brecha muy, muy grande que ya está reconocido por las instituciones como la ONU, el Banco Mundial, que debemos, saldar esta brecha, porque ya es algo, digamos, es algo escandaloso estas desigualdades. También, para situarnos dentro del contexto histórico, las mujeres han reclamado históricamente para ir avanzando en estos derechos, y eso es lo que se llaman las 4 olas del feminismo. Hay algunas autoras que las dividen en más, en menos, etcétera, pero más o menos esto es así. Se habla de una primera ola que es, y esto hablamos de un feminismo occidental claramente, una primera ola que empieza con la Revolución Francesa, donde Olympe de Gouges reclama por los derechos de igualdad de la ciudadana, y se desarrolla hasta mediados de 1800. Ahí se plantea la necesidad de igualdad, de libertad, de educación y de acceso a los derechos políticos, pero esto definitivamente no
digamos, se comienza a lograr, pero recién se consigue en el siglo XX, durante la segunda ola del feminismo, que es la de las sufragistas, la de conseguir los derechos civiles de las mujeres que no podían votar, el derecho al trabajo. Las mujeres tenían que pedir permiso a los maridos para firmar un trabajo, para cobrar un trabajo, para hacer un trabajo, tenían que pedir permiso para estudiar. Eso incluso aquí en Argentina, el código de Vélez Sarsfield pone a la mujer en una situación como si fuera un menor tutelado a cargo del marido. Y en digamos, en la tercera ola, aproximadamente por los años 70, diría yo, aparece la lucha contra los estereotipos sexuales de la mujer, se empiezan a tratar temas de la sexualidad femenina y las violencias contra la mujer. Es el momento en que se difundió el uso de anticonceptivos, de entender qué era lo que ocurría, o de poder tomar decisiones sobre los cuerpos de las mujeres. Y la cuarta ola, que es la que estamos actualmente atravesando, tiene que ver con la oposición a la violencia machista, Ni Una Menos en Argentina, y la sororidad, el ciberfeminismo, todo lo que es activismo a través de internet, como lo que hacemos o lo que hicimos desde Un Día Una Arquitecta, ¿no? Y que hacen tantas otras colectivas con las cuales trabajamos conjuntamente. Como les decía, estas brechas que existen ya son motivo de preocupación de los organismos de Naciones Unidas, del BID, y hay como la intención de modificar estas desigualdades. Estos son los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El 5 es el de la igualdad de género. Hay un objetivo específico, estos son objetivos en vistas al 2030, no creo que se logren, son como extremadamente ambiciosos, y lo que vemos que no solamente el objetivo 5 de igualdad de género en sí mismo, sino que la igualdad de género aparece transversal en todos o en casi todos los objetivos, ¿no? O sea, el fin de la pobreza, como veíamos, tiene que ver, la pobreza es un tema, digamos, la pobreza está feminizada en el mundo, así se dice. El hambre cero, que veíamos la mayor parte de las personas desnutridas son mujeres, y así, si podemos ir analizando punto por punto, prácticamente el objetivo 5 es un objetivo que va a tener que, para alcanzarse, va a tener que solucionar todos los otros 16 objetivos. Así que ese es como uno de los grandes desafíos. Creo que si estamos produciendo proyectos de arquitectura y pensando cómo proyectar una nación, un país, tenemos que tener en cuenta cómo ir alcanzando estas agendas que son mundiales, ¿no? Uno de los temas es que los feminismos consiguieron instalar en estas agendas esta temática. Eso también ha sido un avance que se da básicamente a partir de los años 70, después tengo también otra línea de tiempo, y donde, bueno, ha sido uno de los logros y que se ha ido profundizando, y que en estos momentos también el gobierno nacional ha tomado con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y que está transversalizando en el resto de los ministerios. Traigo aquí esta reflexión de Nancy Fraser, que es
una filósofa y politóloga estadounidense. Es la autora del libro Feminismo para el 99%, que fue el que incitó todas las movilizaciones feministas en contra de Donald Trump en los años anteriores. Y ahí ella habla del tema de la justicia social como un concepto que comprende varias dimensiones, donde menciona distribución de recursos, reconocimiento y representación. Y ahí ella vincula la inexistencia de esta justicia social a la presencia de ciertas fuentes estructurales de la dominación de género en la sociedad capitalista. Digamos, insistiendo sobre este tema de que el trabajo productivo asociado históricamente a los hombres y que ha sido remunerado por salarios, está sostenido por actividades de cuidar que no son remuneradas y que son ejecutadas principalmente por mujeres. Entonces, esta división de géneros, donde hay un género que es el que controla los medios productivos, controla el dinero, controla los lugares de decisiones, y otro género que no tiene acceso a todas estas cosas, pero que está sosteniendo todo el sistema capitalista, toda la sociedad capitalista a partir de este reparto de tareas y de bienes. Y dice Nancy Fraser, no puede haber emancipación de la mujer mientras estas estructuras se mantengan intactas. Otro de los conceptos que está vinculados con el tema de género es el de interseccionalidad, que lo desarrolla otra pensadora estadounidense, que es Kimberly Crenshaw, donde dice que las desigualdades, no solamente las de género, sino que las desigualdades se van potenciando o interseccionando, y que se agravan en la medida que se vayan vinculando, por ejemplo, con temas de etnia, de la situación económica, de la clase social, de la religión a la que se pertenece, de la discapacidad, de la nacionalidad. También podemos incorporar la localización en determinados países periféricos, por ejemplo, o en determinadas áreas periféricas dentro de un país. Es decir, que hay como una diversidad de factores o de indicadores que inciden en estas desigualdades, pero que sin embargo el del género es como el que nos da digamos, la mayor certeza de indicando cuál es la mayor desigualdad que podemos encontrar cuando estamos haciendo un estudio estadístico, por ejemplo. Bueno, este pantallazo de algunos conceptos básicos que tienen que ver con la perspectiva de género, cómo miramos estas estructuras sociales en las cuales estamos inmersos y dentro de las cuales estamos produciendo arquitectura, ciudad y territorio, requieren, como decimos en el taller, esto es del manifiesto del taller que pueden ver en la página web, ¿no? Que una nueva época exige nuevas miradas. Y ahí me parece súper interesante que la perspectiva, casualmente es una palabra que indica una forma de mirar o de filtrar la forma en que miramos, y que tiene que ver totalmente con, digamos, con los desafíos que está planteando el taller de cara a cómo vamos a proponer un proyecto o unos proyectos para esta nación. Estas nuevas miradas, cada época, como decimos, ha ido proponiendo su distinta lectura de lo que es el país,
ahí tenemos una diversidad de mapas que han ido visibilizando o representando las diferentes regiones, que es lo que, digamos, básicamente funciona como estructura de estudio dentro de este taller. La primera que vemos es del libro Nación Libre, Justa y Soberana, y diferentes modos de entender las regiones del país, inclusive esta del 2020, que fue una propuesta que hizo este gobierno de regiones y de mover digamos, la capital o la sede donde iba a atender el Ejecutivo, que se iba a ir trasladando en distintas ciudades del país, lo cual no pudo ser realizado por esta pandemia. Pero bueno, este modo de entender la geografía del país también viene de, digamos, de un modo de enfocar o de plantear lo que es cómo se mapea este país. Bueno, aquí tenemos el nuestro, que incluso ahora también ha cambiado porque es biocontinental, así que siempre los mapas están en proceso continuo de transformación a medida que se van realizando los conceptos, ¿no? Y aquí Rita Segato habla de este tema, de que el territorio nace como una representación. O sea, por un lado está el espacio, que el espacio es como la realidad, pero después, cuando ese espacio es representado o presentado nuevamente de alguna manera y es apropiado, ahí atraviesa como determinados filtros y empezamos digamos, a cargarlo de cierta subjetividad y de intencionalidad política del espacio, tanto en cómo vamos a administrar ese territorio, cómo vamos a delimitarlo, clasificarlo, etcétera, etcétera. Este es un libro que les recomiendo, tiene un capítulo dedicado específicamente a este tema, se llama La Nación y sus otros, raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de identidad. También tiene otros capítulos que hablan del tema de iglesias evangélicas para aquellas que estén viendo la serie en Netflix de El Reino, súper vinculado a la serie esta. Bueno, entonces esta representación del territorio, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Ahí ya tenemos como un dato, ¿no? Porque si estamos en una sociedad patriarcal, esta lectura del territorio desde ya ha sido androcéntrica, centrada en la experiencia de los hombres que lo han habitado este territorio. Sin embargo, no es que no haya habido mujeres pensando en el territorio, ¿no? Indagando un poco sobre las primeras que se dedicaron y los primeros que se dedicaron a construir la geografía en Argentina y a entender el territorio, me aparece Elina González Hacha de Correa Morales, que era, digamos, una maestra del secundario, que esa era su formación, pero que empieza a hacer sus estudios de geografía, trabajando con el Perito Moreno, trabajando con Florentino Meguino, y es la primera que arma como un ensayo general de la geografía argentina. Imagínense que esto hacia fines del siglo XIX recién se estaba entendiendo a la Argentina como un territorio, y empieza a pensar cómo, digamos, diversos aspectos sobre la geografía argentina, entre los cuales aparece, y es la primera que lo hace, de dividir la Argentina en regiones geográficas y entender las diferencias entre esas regiones geográficas.
Esta es la contratapa de uno de sus libros, es bastante difícil conseguir la información porque esto está en la Biblioteca Nacional y hay que pedir turno para poder mirar el libro, no lo he conseguido en otro lado, y cuando lo vi me pareció que era un mapa bastante taller-nación, y que pone un espectador situado en la puna de Atacama, a 60.000 metros de altura, veía la República Argentina de esta forma. Todos estos eran dibujos de ella porque también tenía una formación artística. Ella publicaba todos estos trabajos en sociedades científicas en Berlín, en Suiza, etcétera, etcétera. Era enviada del gobierno argentino para mostrar estos trabajos en el área de la geografía. Y bueno, y significativamente sabemos poco y nada de ellos. Recién se están haciendo investigaciones dentro del CONICET sobre la producción de ella y está saliendo a la luz un material interesantísimo, y esto también forma parte del patriarcado, así como borraron a Patty Hopkins de la foto de los arquitectos de la high-tech. Elina González tampoco aparece cuando se nombra a los pioneros de la geografía argentina. Una de las, además de esta división por regiones geográficas que hacía Elina, hace varios documentos donde hace recomendaciones, y muchas de las recomendaciones eran cómo organizar o categorizar la información, cómo se categorizaban los mapas, que incluso se siguen utilizando hasta ahora, y ella tenía como un interés por los pueblos originarios, por rescatar, no por rescatar, digamos, no era una realidad ajena a la de ella. En la casa de ella era como un lugar de una reunión de la cultura del momento, donde, como ya decimos, participaban Ameguino, Moreno, etcétera, pero también participaban los jefes de los pueblos originarios cuando viajaban a Buenos Aires a hacer algún reclamo por sus tierras, etcétera. En general se alojaban en la casa de ella, que además estaba siempre presente en estas reuniones sociales. Muchas de las primeras mujeres egresadas de la universidad de las distintas disciplinas, como Cecilia Grierson, etcétera, que además eran feministas. Así que yo creo que es un personaje interesantísimo para tener en cuenta, y que fue fundante dentro de lo que es la geografía de nuestro país. He seleccionado dos frases de ella, una porque estaba vinculada con el tema de la Pampa. Dice: donde en otro tiempo se levantaban sus tolderías, se ven hoy colonias agrícolas. La Pampa, que trepidaba otrora bajo el casco de los potros indios, trepida hoy bajo las ruedas de la locomotora. Y el segundo tiene que ver con una recomendación para la toponimia, es decir, cómo debían ser nombrados los distintos lugares en el país, y dónde habría que dar preferencia a los nombres indígenas, originales, originarios, y hace como una justificación de cómo, bueno, catalogar los lugares. Es decir, que no solo era como un momento fundante donde además había que pensar cómo se iba a llamar cada lugar de nuestro país. Ella también me parece como interesante en esta interseccionalidad entre la preocupación por pueblos originarios, por su feminismo, por su preocupación por construir la geografía de una nación. Y en el campo de la arquitectura, otra que trabajó sobre el tema de las regiones geográficas fue Ítala Fulvia Villa, una de las primeras arquitectas, creo que fue la sexta arquitecta de esta facultad, que era Escuela de Arquitectura en ese momento. Ítala Fulvia Villa era integrante del grupo Austral,
y se dedicó fundamentalmente al urbanismo, pero realizó algunas obras de arquitectura muy interesantes, como los panteones subterráneos de Chacarita, que a mi juicio es una de las mejores obras modernas que hay en Argentina. En general, cuando se nombra al grupo austral, se nombra a Antonio Bonet, Jorge Ferrer Yardoy y Juan Kurchan, que son los autores de la silla BKF, para aquellos que no saben. Sin embargo, Ítala Fulvia Villa formó parte de ese grupo y tuvo un rol fundamental porque era la que tenía formación en el campo del urbanismo. Se había formado con De la Paolera, que era uno de los primeros, el primer urbanista que hubo dentro de la Facultad de Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura. Este grupo austral, que es uno de los más reconocidos dentro de la arquitectura moderna en Argentina, tiene su origen en un grupo de estudiantes que eran Ferrer Yardoy, Kurchan e Ítala Fulvia Villa, que eran compañeros en la escuela. Ella se recibe 2 años antes que ellos se van a París y trabajan en el estudio de Le Corbusier, trabajan, digamos, Le Corbusier nunca les paga, trabajan. Vamos a hablar de trabajo remunerado y no remunerado también en nuestra profesión con estas pasantías o lo que sea. Bien, y desde allí formulan todo lo que es el plan para un plan para Buenos Aires, el plan de Le Corbusier, llamado de Le Corbusier para Buenos Aires, donde Ítala Fulvia Villa desde aquí realiza todo el relevamiento, la fotografía, etcétera, y envía el material para París, donde se elabora el plan. Obviamente no figura en los créditos, sabemos todo lo que hizo por intercambio de cartas que sí están registradas en los archivos. Pero bueno, volviendo al tema de lo que es el entender, esta concepción de entender el país como regiones, ella participa en la creación de unos suplementos que publica el grupo austral, y en el número 2 es un suplemento que se llama Urbanismo Rural, Plan Regional y Vivienda. Este suplemento lo pueden encontrar, está en la biblioteca de la facultad, está digitalizado. Y lo que propone Ítala Fulvia Villa, y que fue idea de ella, reconocida por sus compañeras, era dividir el país en distintas zonas que tenían que ver con los distintos climas, hacer un análisis de lo que ocurría en cada una de estas regiones a partir de su clima, su paisaje, sus materiales, y lo que podía aportar la industria moderna. Estamos hablando de esto de los fines de los años 30, y se propone para cada región una vivienda que tenía que ver, esta es de la zona más pampeana, donde el patio era el elemento primordial, y la casa era la prolongación del patio. Pero bueno, estas son como unos primeros aportes, pero digamos, no hay una específica perspectiva de género, pero sí es evidente que hay una preocupación por estas mujeres de entender el país desde lo regional, no como una sola cosa. De hecho, la forma en la que se enseñaba arquitectura hasta ese momento era la arquitectura de l'École des Beaux-Arts, que era una arquitectura que se podía construir en París, se podría construir en Buenos Aires, en la India, etcétera. Y la primera arquitectura moderna tampoco hacía tantas especificidades en cada una de las regiones, y sin embargo ella muy tempranamente vio esta necesidad de no hacer una arquitectura moderna argentina, sino que había como mucha diversidad entre las regiones.
Pero también aparecen ahora, a partir de estas nuevas perspectivas, como la perspectiva de género, otros tipos de mapas, como este que acaba de salir hace unos meses, que es el Mapa Federal del Cuidado, que elaborado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que es un mapa interactivo. Les recomiendo que se metan ahí al mapa y se puede ir haciendo zoom en las distintas localidades y entender cuál es la oferta de cuidados que hay en cada uno de estos sitios o regiones del país, es decir, guarderías, geriátricos, etcétera, etcétera, cómo están cubiertos y abastecidos, y si nos alejamos nos dan estos circulitos o estas rueditas, y bueno, y empezar a ver cuáles son las infraestructuras de cuidados que hay, y entonces también poder ofrecer una oferta pública de cuidados o mejorarla en el caso, o sea, permite el diagnóstico para poder proponer y mejorar esta oferta en el caso de que hiciera falta, que hace falta. U otros mapas como este de entender el país, qué es lo que está ocurriendo en cada una de las provincias con las medidas de protección para las víctimas de violencia de género. También es interactivo y se puede entender entonces qué es lo que está ocurriendo en cada una de las provincias, y si hay, qué sé yo, por ejemplo, casas de acogida o distintas tipologías que dan respuesta a estas necesidades. Fíjense que estos son programas arquitectónicos, en definitiva, o sea, esto termina de algún modo materializándose en programas arquitectónicos que merecen también ser como estudiados y profundizados dentro de una facultad de arquitectura, a partir de estas perspectivas. Y otra de las problemáticas que también impactan en el diseño del hábitat, como decíamos, el tema de la cantidad de trabajo no remunerado que realizan las mujeres. Esto se hace a través de encuestas de uso del tiempo. Esta es de la ciudad de Buenos Aires, pero también el INDEC está llevando a cabo este monitoreo. Ahí vemos en rojo la cantidad de horas que dedican las mujeres a trabajos no remunerados, y en ese verdecito, grisecito, sí, lo que están dedicando los varones, y acá discriminado en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, habría que rastrear un poco los datos de qué sucede en las distintas localidades de La Pampa y entender qué es lo que está ocurriendo con esta brecha, y cómo desde la arquitectura, desde el proyecto, desde la planificación urbana, se puede amortiguar este efecto. No digo que lo vayamos a solucionar, porque es un tema muy arraigado dentro de la sociedad, es todavía muy difícil de mover esta brecha, pero sí podemos ayudar a que no se profundice cuando tomamos algunas elecciones en nuestros proyectos. Otra autora que les recomiendo, y que también les dejo ahí el libro al final, es Leslie Kern, que es una canadiense que ha escrito hace muy poquito un libro que se llama Ciudad Feminista, la lucha por el espacio en un mundo diseñado por hombres. Y dice: la ciudad está organizada para sostener y facilitar los roles de género tradicionales de los hombres, tomando las experiencias masculinas como la norma y mostrando poca consideración por la manera en que la ciudad puede obstruir los caminos de las mujeres. No solamente, digamos, esta norma está constituida también por ejemplo, modelos de familias o de modalidades de convivencia, ¿no? Que estamos construyendo un hábitat que se va a perdurar en el tiempo,
y que la sociedad va cambiando y mientras tanto estamos dejando construida una arquitectura que está, digamos, sosteniendo esos modelos patriarcales y normativos, heteronormativos de cómo debe ser la experiencia del habitar. Estas preocupaciones tampoco son algo estrictamente nuevo, se vienen hablando en un montón de organismos. Esta es una imagen que tomé de Ana Falú, que es una especialista en el tema de urbanismo con perspectiva de género. Ella puede decirse que es una de mis maestras, es profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, se exilió durante la dictadura, estuvo en Holanda, allí inició su doctorado y después se trasladó a distintos países latinoamericanos, vivió en Brasilia, vivió en comunidades en Ecuador, donde estuvo trabajando con comunidades de mujeres y ahí, digamos, emprendió su camino al feminismo y volvió a la Universidad Nacional de Córdoba cuando volvió la democracia, que es cuando yo estaba estudiando, así que estaba esta profesora de taller de arquitectura que venía con estas ideas que eran, bueno, nos llamaban un poco la atención en esos momentos, que decíamos, pero ¿qué tienen que ver las mujeres con la arquitectura, etcétera, etcétera? Y que con su prédica ha ido moviendo muchos temas en la agenda, ha trabajado en Naciones Unidas como delegada, proponiendo una multiplicidad de acciones. Ahí yo les recomiendo el canal de YouTube de un curso que dimos el año pasado con ella y con otras arquitectas investigadoras del CONICET, que lo dimos dentro de un programa de investigadores de esta facultad, y que subimos al canal de YouTube de Urbanismo, Arquitecturas y Diseño Feministas, donde se amplían muchísimo más todos estos conceptos. Fueron seis clases, tuvimos 750 estudiantes en el curso y bueno, queda ahí para el registro si alguien tiene ganas de extenderse. Ana Falú plantea que esta agenda urbana ya tiene como unos 40 años, que sobre todo el punto de inicio es el Año Internacional de la Mujer, que fue en 1975. Ese año empezó a aparecer el tema fuertemente. Hubo un gran congreso en Beijing organizado por Naciones Unidas, donde participaron muchas de las que hoy son las referentes en temas de feminismo. Ahí al año siguiente se hizo una declaración sobre asentamientos humanos y empieza a aparecer el tema de género, y ahí existen distintos tipos de eventos donde se va reafirmando esta agenda, ¿no? Esto también es de Ana Falú, del curso donde habla de 3 dimensiones a tener en cuenta, que son la dimensión de la gestión política, la dimensión material y la dimensión simbólica. La dimensión de la gestión política tiene que ver con que, digamos, las mujeres no tienen acceso a la participación política y hay que incrementar esa participación política de las mujeres. Y, digamos, esto para que se materialice en planes de igualdad, en presupuestos de género. Hay ciudades, por ejemplo, que tienen discriminado su presupuesto según género, y cada ítem del presupuesto está separado, qué es lo que va para cada cosa, que puede ser no sé, vamos a repavimentar no sé qué, entonces está separado quiénes
quiénes van a llevar a cabo la obra, si las empresas constructoras tienen paridad o no, etcétera, si las que van a utilizar ese espacio, mujeres, etcétera. Bueno, entonces, todos estos son instrumentos de planificación desde el punto de vista de género, donde se va haciendo esta discriminación. Es una discriminación que antes no se hacía, o que se hacía muy a grosso modo, destinemos tanta plata para mujeres, pero ahora se está llegando como a temas más desmenuzados en la elaboración de estos presupuestos. La otra dimensión, la dimensión material, tiene que ver con el valor del suelo urbano, la dificultad que tienen las mujeres para el acceso a la vivienda por sus menores recursos, las dificultades que tienen para moverse dentro de la ciudad, las formas en las que se usa el transporte público, por ejemplo, es más utilizado por las mujeres, pero muchas veces está pensado desde la experiencia masculina, qué puntos se conectan con qué puntos, entonces cómo se piensa estos sistemas de transporte, cómo se piensan los espacios públicos para que puedan ser accesibles para todos, cómo se piensa, y acá de nuevo el tema de estas encuestas de tiempo son fundamentales, y las de entender el valor del suelo urbano y los mecanismos de acceso a la vivienda. Y la dimensión simbólica tiene que ver con la igualdad de oportunidades, pero tiene que ver también cómo, digamos, con la memoria, con la historia, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Recordar cuáles son nuestras referentas, quiénes iniciaron estos trabajos, cuáles son las arquitectas o las, digamos, pensadoras que han pensado, que han reflexionado sobre las ciudades. Tiene que ver sobre los roles, la división sexual del trabajo, lograr la paridad, es decir, todas las condiciones de tipo simbólicas que están, digamos, apoyando al patriarcado y que deben ser deconstruidas para poder avanzar dentro de esta agenda que tiene que ver con el derecho de mujeres y diversidades a la ciudad. Para eso hay toda una serie de escalas. Fíjense que aquí en el taller Nación también trabajamos sobre el tema de las escalas, pero aquí se agrega una primera escala que es el cuerpo de las mujeres, que tiene que ver, digamos, es el primer territorio que tenemos, y por eso la frase que mostraba al inicio de Mujeres Creando tenía que ver con esta idea que nuestro cuerpo no es un territorio de conquista, y que después van apareciendo otros niveles de complejidad, donde en cada uno van apareciendo, digamos, distintas problemáticas. Aquí, bueno, me preguntaban si en cada uno de los niveles, si esta charla cómo se vinculaba con cada uno de los niveles. Yo creo que también podemos agregar niveles más grandes e ir desagregando las distintas escalas que tenemos dentro del taller, y poder ir pensando también nosotros qué es lo que vamos a proponer para cada una de esas escalas. Como les digo, no es que haya una receta de que, bueno, tengo la receta de la perspectiva de género y la llevo, sino que es algo que tenemos que ir desmenuzando entre todos para entender qué es lo que vamos a proponer para cada escala. Y como una especie de síntesis de estos conceptos, vamos a señalar, uno es la desigualdad o la dueñidad, como la llama Rita Segato, donde se evidencia que los bienes no son accesibles ni equitativos en calidades y distribución en el territorio. Esa dueñidad, digamos, está en manos de los varones, como vimos en las estadísticas.
Hay una evidente omisión de las mujeres y las diversidades, una clara subvaloración y ejercicio androcéntrico del poder. Nos eliminan de las referencias, nos eliminan de los espacios de decisiones, etcétera, etcétera. Ausencia de una inclusión de géneros en las políticas y programas tanto de gobierno como no gubernamentales. En este momento la agenda nacional ha hecho algunos avances en este sentido, ¿no? Desde la ley de cupo trans que ha surgido hace poco y diversos, la interrupción del embarazo, pero también distintas acciones que se están haciendo en los ministerios, aquí ya en lo específico de lo que hacemos en esta disciplina, en el Ministerio de Obras Públicas y en el Ministerio de Hábitat, que eso es lo que vamos a ir desarrollando en sesiones posteriores. El cuarto punto es el sesgo patriarcal y ejercicio de poder masculino en la disciplina arquitectónica urbanística en las universidades y en las facultades. Esto es lo que ya mencionamos, la falta de acceso de las mujeres a los cargos de dirección de las universidades y a los cargos de profesores, que son los cargos, digamos, son los que tienen mayor acceso a la democracia, a los sueldos, a los lugares de decisiones de la universidad, y que también podemos contribuir a modificar. Y la división sexual del trabajo como componente central para la planificación de la arquitectura y el urbanismo, y lo que ya dijimos, el uso del tiempo y el espacio con diferentes instrumentos para poder hacer el análisis de estas situaciones. Paso a otro capítulo que también extraigo una frase del manifiesto: pensar la relación de la población y sus territorios. Y aquí hago como alguna pequeña reseña de lo que ocurre con nuestra región de interés, que es La Pampa, y cómo se construye esta representación del territorio que nos decía Rita Segato al principio, ¿no? Desde qué perspectiva. Esto es como una búsqueda que hice dentro del Archivo Nacional de la Nación, que es donde se supone que, digamos, es la institución estatal que de algún modo va construyendo a través de imágenes, por ejemplo, de registros, de distintos tipos de registros, lo que es la historia de la nación. Y bueno, paso a relatar esto que es como anecdótico, pero que me llamó bastante la atención, buscando imágenes de gente en el campo. Por ejemplo, me empiezan a aparecer todos estos donde el gaucho está en el caballo y la china o le sirve mate o va en la grupa. Pero si buscaba indígenas, aparecen mujeres con sus caballos y moviéndose como libremente. O sea, ahí ya había como algo que me llamó la atención. La categoría de indígenas no está dentro de la categoría de hombres de campo, que es donde encontré las primeras fotos, las de arriba. No existe una categoría mujeres de campo, o sea que si uno quiere localizar estas fotos, no le sirve la categoría mujeres de campo. Sí existe la categoría animales, por ejemplo, donde podemos localizar estas fotografías. Y bueno, ya la forma de catalogar este archivo nos está dando indicaciones de las cosas que son importantes y de las que no. También me llamó la atención la diferencia entre los pueblos originarios, que sabemos que las mujeres tenían bastante más independencia, que Rita Segato dice que era un patriarcado de baja intensidad al que se le sumó el patriarcado de la colonia, donde las mujeres andaban a caballo, armaban las tolderías, eran las mujeres las responsables del armado y el desarmado de las tolderías y eran un poco las
las dueñas de las mismas. Y yo lo que digo es que quizás esta independencia que tenían estas mujeres las hacía como un poco sospechosas de ser salvajes y que era necesario erradicar, además de no solamente de sacarles las tierras, esta forma de vida mucho más libre. Esta representación del territorio como un territorio de conquista, ¿no? Es un territorio que se empieza también a ser representado hacia fines del siglo XIX. Este es un cuadro, el primer cuadro que representa esta realidad. Es el primer cuadro que representa esta realidad que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, La Vuelta del Malón de Ángel de la Valle, donde la figura central es esta realidad, o sea, cómo está presentada la realidad de los pueblos originarios como salvajes, como esta cosa que vienen a arrebatar la mujer, los bienes, porque acá vemos uno que se lleva una valija con cosas, y los símbolos religiosos, ¿no? Está como claramente la iconografía de que estos indios, además, movidos de una manera irracional, atacan la civilización y es necesario erradicarlos. De alguna manera, estas iconografías funcionan como una justificación de lo que ocurrió en la conquista del desierto, y un poco al plantear a las personas de los pueblos originarios como una fuerza irracional de la naturaleza, le quitan la posibilidad de entenderlos como personas que habitaban un territorio y que tenían un proyecto político también para ese territorio, por el cual se estaban defendiendo de este despojo y de esta desigualdad. Este uso de las mujeres como justificativo de la conquista del desierto y de la conquista también por parte de los españoles fue recurrente en la literatura y en las representaciones de las artes plásticas, ¿no? Era como, entre tantos lo que nos estaban quitando a los blancos, les blanques, era las propiedades, las mujeres, el ganado, etcétera, y eso era lo que estaban atacando y había que defenderse. Pero bueno, vengamos hacia acá, hacia la actualidad, y tomo algunos datos que me parecen como interesantes, como una primera pista de por dónde podríamos empezar a atacar el tema de la perspectiva de género como una metodología de análisis del territorio, y voy tirando algunos datos que he ido encontrando. Y dice que el 76,9% de la población de mujeres de 75 años y más se encuentra en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Capital Federal, es decir, en esta región pampeana. En las provincias con mayor nivel de urbanización se observa una fuerte concentración de mujeres mayores. Dice, en síntesis, la población mayor crece más rápidamente que la población total. Esto está ocurriendo en general en todo el mundo. Y cambia su composición plasmando un proceso de envejecimiento y feminización. Se prevé que la población de 65 y más años será una proporción cada vez mayor de la población total y estará constituida fundamentalmente por mujeres. El análisis demográfico plantea desafíos muy importantes, ya que las mujeres muestran un alto grado de precariedad en su trayectoria laboral. Muchas de ellas carecen de aportes previsionales y por lo tanto se encuentran excluidas del régimen de jubilaciones y pensiones. Bueno, aquí tenemos esto que decíamos de los habitantes de cada una de las regiones, y ya tenemos caracterizado bastante bien qué es lo que va a ocurrir en los próximos años en esta región que estamos observando y sobre la cual estamos proponiendo. Entonces, tenemos la perspectiva de género como metodología de análisis, donde desagregamos estos datos y tratamos de entender
pero la perspectiva de género tiene que transformarse en una herramienta para el proyecto arquitectónico, para pensar nuevas tipologías, para pensar nuevas formas de ocupar el territorio, nuevas formas de acceso a estos bienes. Este es el programa Casa Activa, que ha lanzado hace un par de meses el Ministerio de Hábitat, donde va a hacer estos conjuntos de cohousing para personas mayores, que como ya sabemos van a ser en su mayoría mujeres, donde son conjuntos que están construyendo en todo el país, que tienen alrededor de unas 30 viviendas con toda una serie de espacios para actividades como, bueno, pileta, lugares de encuentro, huerta, etcétera, que tienen que ver con el desarrollo de esta vejez activa que se está proponiendo como nuevo paradigma frente a este envejecimiento que está sufriendo la población. Además, bueno, habrá que también estudiar cuáles son las distintas problemáticas que tienen o que van a tener estas personas también a medida que vaya avanzando sus procesos de envejecimiento. Este es uno de los pocos materiales que he conseguido sobre esto, que estaría bueno entender qué es lo que se está haciendo. No es que esté haciendo propaganda de Casa Activa, sino que simplemente leo lo que sale en las noticias. Este salió publicado en algún diario y es uno de los conjuntos que se está haciendo en San Luis. Tampoco tengo datos si de cada una de las provincias o en cada una de las regiones se está haciendo algo diferente, y no tengo muchos más datos que esa planta y un par de renders. Pero estaría bueno pensar como programa también estas tipologías, y quizás poder conseguir más material para poder hacer un análisis y una crítica a fondo de qué se está proponiendo conjuntamente, y después poder hacer un seguimiento de cómo funcionan estos espacios. Bueno, cerrando esta charla sobre el tema de la perspectiva de género y sobre el tema que se dice, usamos unas gafas diferentes para poder ver la realidad, esta realidad descrita con estos roles binarios de varones y mujeres, y cómo la perspectiva de género enriquece esta mirada sobre la realidad, pero no solamente debe ser una mirada, sino que desde la arquitectura y el urbanismo tenemos la obligación de proponer con respecto a las cosas que estamos viendo desde esta mirada, porque arquitectos y arquitectas producimos y transformamos el hábitat. Y ahí, digamos, a mí me gusta definir la perspectiva de género como, no como una receta, sino como este modo de preguntarse cómo una determinada decisión que tomamos cuando estamos proyectando puede afectar, aumentar o socavar la igualdad de géneros. Es decir, es una pregunta constante que estamos haciendo a medida que vamos desarrollando nuestros proyectos. Aquí algunas de las bibliografías recomendadas, algunas las fui mencionando en la charla: la de Leslie Kern, Ciudad Feminista; la de Zaida Muxi, Más allá del umbral, Mujeres, Casas y Ciudades; el último libro de urbanismo feminista del colectivo Punsix, que se puede conseguir el de Mujeres, Casas y Ciudades también se puede descargar gratuitamente de internet. Y lo mismo el de Espacio y Género, que fue hecho por el Instituto de la Espacialidad Humana, Construcción Social de los Géneros en la Ciudad Injusta. Ese también creo que está o en Scribd o en alguna de estas plataformas, y se pueden descargar. Y como bonus track aprovecho para pasar la invitación de esta iniciativa que tenemos con Carolina Quiroga, que se llama Nuestras Arquitectas,
que está apoyada ahora por un mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y del Fondo Nacional de las Artes, que el 18 de septiembre vamos a hacer un recorrido visitando obras de arquitectas en la ciudad como modo de realizar un remapeo y reconocimiento de obras por las que estamos pasando constantemente y que no sabemos que fueron producto o proyecto de arquitectas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y cerrando con otra de las frases estas del manifiesto del taller, que dice construir colectivamente un proyecto federal, dejó como siempre esta imagen, que este conocimiento lo construimos colectivamente entre todos, y aprovecho para poner ahí una imagen de un anhelo de vuelta a la presencialidad, donde se pueda dar nuevamente esta dinámica tan rica que tiene el taller de arquitectura y que tanto estamos extrañando, pero también una imagen de lo que puede ser de pensar este país o esta nación hacia un futuro y cómo queremos avanzar en ese sentido. Quería consultar por villas y dónde podríamos conseguir más fuente de información, porque me parecía un laburo interesantísimo y no lo tenía para nada y es súper interesante y quiero investigar más. Si hay algún libro donde aparezca. A full. Yo ahí me puse a buscar en la biblioteca y no lo encuentro. Puse en el buscador y no lo supe encontrar. ¿Qué estás buscando, Mechi? ¿Qué estás buscando? El que vos habías, creo que Demian se refería al mismo. De Ítala Fulvia, ese Demian. El de Villa, no me acuerdo el nombre, el primer Ítala nombre. Fulvia. De Ítala Fulvia Villa. De las regiones. Sí. Y el de urbanismo rural. Claro. Yo busqué el urbanismo eso es un rural. Suplemento en la revista Nuestra Arquitectura de 1938. Ellos creo que produjeron 3 suplementos solamente, el segundo es el que tiene. Se los puedo buscar al link, pero está yo me lo descargué de la biblioteca. Pará, y a Elina González Hacha de Correa Morales le tenemos que dar algún espacio, No, es impresionante, o sea, cuando yo empecé a ver las cosas que tenía y además los dibujos que tiene, tengo que ir y escanear el libro en algún momento. Ahí estuve viendo que también participó en armado de manuales de Peuser, de la editorial Peuser, de toda esa época, de la primera época de la representación de los mapas y de la enseñanza de la geografía. Hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos cambiar la forma de percibir a las arquitectas? Bueno, el trabajo que hemos hecho y que estamos haciendo en Un Día Una Arquitecta un poco tiene que ver con esa percepción. Era un proyecto de difusión porque pasaba que participábamos de un montón me invitaban a un montón de eventos o publicaciones y éramos pocas mujeres participando ahí, y cuando yo le decía, no, pero puede estar tal y tal, me decían, bueno, armame una lista de a quienes podemos invitar. Y era como que no se les pasaba por la cabeza nombres de mujeres para invitar. Era como un blanco que se les hacía. Y entonces, a partir de esas listas que empecé a hacer para, no sé, distintos seminarios, bienales o no sé qué, dije, bueno, hay que empezar a publicar las biografías de distintas arquitectas, que podían ser históricas o podían ser actuales. Y entonces inventamos este proyecto que es Un Día Una Arquitecta, que en un principio iba a ser una cosa de activismo durante un año. Íbamos a publicar 365 biografías,
había gente que nos decía no van a conseguir 365 biografías de arquitectas para publicar, y nosotros también dudábamos al principio, armamos un gran Excel y empezamos a publicar y cada vez empezaron a aparecer más, o sea que al terminar el año seguimos publicando y ya hemos publicado casi 1000 biografías de arquitectas, y tenemos una base de datos de, no sé, como 2000 más para seguir haciendo, y bueno, no sé, seguiremos hasta donde se pueda, pero la idea ya está, el punto estaba como demostrado de que sí había arquitectas. Otra de los temas era que, bueno, no solamente el blog y las redes sociales, sino que empezara a trabajar o a intervenir en otros ámbitos que nos ampliaran la difusión. Entonces hicimos como un convenio con Wikipedia, y ahí empezamos a escribir la parte de arquitectas para la Wikipedia. Hay un artículo general que se llama Mujeres en la Arquitectura en Wikipedia, que es como un gran compendio, y después fuimos escribiendo biografías. Cuando empezamos a trabajar, en Wikipedia había 60 biografías de arquitectas en total, en toda la Wikipedia en español, que tiene 2.500.000 artículos, y había montones de artículos de, por ejemplo, actrices porno. Entonces nos decían que cada vez que subíamos un artículo que tal arquitecta no tenía relevancia, ¿no? Y había ganado el premio no sé qué, el premio no sé cuánto, y teníamos que, porque en la Wikipedia una de las formas de construcción de los artículos es que los tenés que discutir con la comunidad de la Wikipedia. Eso fue como todo un momento de discusión y de defender por qué las arquitectas sí merecían estar en la Wikipedia, y además había biografías de arquitectos en la Wikipedia que tenían la misma cantidad de méritos y que nadie cuestionaba, obviamente. Y el primer año conseguimos armar 200 artículos en Wikipedia, y creo que ahora hay unos 600 artículos en un área que ha ido creciendo, porque ya nosotras fuimos como armando grupos y después hay gente que siguió sumando, y ya una vez que la comunidad dejó de hacer observaciones se pudo como sumar libremente más información. Pero bueno, son lugares donde parece una pavada, pero se lucha por cada párrafo, por cada letra que se agrega en este sentido, ¿no? Después hay otros que, por ejemplo, con la Casa del Puente, el trabajo que hizo Carolina Quiroga también es sumamente interesante, ¿no? Porque la Casa del Puente, todo el mundo ve la Casa del Puente de Amancio Williams, la Casa del Puente de Amancio Williams. Y en realidad es una obra hecha en coautoría con su socia y su mujer, Delfina Gálvez Bunge, y bueno, Carolina Quiroga va a visitar la Casa del Puente y se encuentra que el Museo del Sitio, que es esa especie de instalación o paneles que hay ahí adelante, solo lo mencionaban a Amancio, y es una obra que es monumento patrimonio nacional, catalogado con uno de los máximos grados, y en el material que estaba proveyendo esto, la Comisión Nacional de Monumentos, no mencionaba a Delfina. Lo que hace Carolina es comenzar a documentarse, busca los planos, busca cómo había sido publicada la obra, con nombres de ambos, el cartel, había fotos del cartel de obra, fotos de ella en la obra, controlando las armaduras, fotos de ella en la obra haciendo no sé qué, etcétera, etcétera. Arma toda una carpeta y la envía a la Comisión Nacional de Monumentos para que reconsideren la denominación de la autoría de Delfina. Y finalmente consiguió que se hiciera el reconocimiento de la coautoría con documento oficial, y ahora si vamos al Museo del Sitio, si bien todavía están algunas cosas de las estructuras de la información original, pero le han incorporado alguna información sobre Delfina Gálvez. Así que bueno, no sé, son pequeñas cositas que se van haciendo, pequeñas no, porque llevan un montón de tiempo, ¿no? Otra de las cosas que hicimos fue
en la biblioteca de la Sociedad Central, que es una biblioteca que es buenísima y que les recomiendo que si pueden ir a consultar material ahí, un lugar lindísimo para trabajar, pero cuando buscabas en el buscador de los libros, que es sumamente completo, o parecía sumamente completo, resulta que todos los nombres de las arquitectas eran omitidos en las fichas de catalogación de la biblioteca, pero sistemáticamente, era una cosa como salía en la revista obra tal, autora, tanto, y en la ficha solo salía el autor. Y a veces ni siquiera era el autor porque era el constructor y ponían el nombre del constructor. Era una autora y constructor varón, salía el nombre, siempre el varón. Entonces hicimos un relevamiento todas las fichas de la biblioteca y presentamos un informe y bueno, finalmente las están cambiando a las fichas de la biblioteca porque así, si uno busca, pueden localizar las obras de las arquitectas. Entonces, el patriarcado está como infiltrado en numerosos niveles, hasta cosas que parecen una pavada, pero que te impiden acceder a esta información. Sí, y vos, Inés, estás acostumbrada, pero me acuerdo una vez que me habías pedido para una traducción de Wikipedia de unas arquitectas armenias, que yo le pedí ayuda a mi mamá, y en la descripción de las biografías era esposa de fulanito, aunque el tipo no tenía como nada que ver, pero ya se anunciaban así, como primero el padre y el marido, ni siquiera la madre, y después contaban, bueno, a qué se dedicó la tipa. Sí, así es. El artículo de Wikipedia de Marie Curie decía es la esposa, o fue la esposa de Pierre Curie, etcétera. El primer texto en Wikipedia tiene que ser como lo más descriptivo posible de la persona. No decía, es la persona que ganó 2 premios Nobel, la única persona que ganó 2 premios Nobel en la historia. Decía, es la esposa de Pierre Curie. Bueno, esas cosas también fuimos cambiando en la Wikipedia. O sea, no solo arquitectura, cada tanto nos encontramos alguna cosa así y modificamos. ¿Querés que te lea una pregunta más, Inés? Dale. ¿De qué forma la arquitectura y el urbanismo construido pueden aportar a la neutralización de la desigualdad de géneros? ¿El urbanismo ya construido? Sí, la arquitectura y el urbanismo construido. A ver, no todo lo que ha hecho el urbanismo y la arquitectura van en contra de la igualdad de género. Creo que es un momento que tenemos que hacer un análisis y poder entender qué cosas sirven o qué instrumentos también sirven del urbanismo y qué instrumentos por ahí han quedado como offside. Entonces, ha habido arquitectas y arquitectos, incluso en la historia, que han hecho algunas propuestas interesantes y ya como de avanzada, ¿no? Esto del cohousing o estas viviendas como las que vimos en San Luis aparecen, o estas vivir en comunidades aparecen en determinados tiempos de la historia. Entonces yo creo que hay espacios que son sumamente amables, entonces podemos también diferenciar, mira este espacio qué bueno que está y que podría ser replicado, pero yo creo que es más un tema de conciencia, de entender y de entender cuál es la problemática de la desigualdad para poder analizar y definir si algo nos sirve o no nos sirve. No es que, bueno, ahora vamos a hacer una cosa toda nueva. Por eso también me interesaba el tema de las regiones y de lo propio y de lo regional que planteaban estas
estas primeras personas que nombré, ¿no? Porque tampoco es como que hay un urbanismo y una arquitectura feminista que pueda ser aplicada a todo el planeta. Creo que en cada lugar vamos a tener que encontrar cuál es nuestra especificidad con respecto a eso. No es que, bueno, en Barcelona se está haciendo así, nosotros vamos a hacer la misma. No sé, hay cosas que nos sirven y hay otras que son realidades distintas, como siempre ha pasado en la arquitectura, ¿no? En ese sentido, me parece bárbaro poder trabajarlo aquí en el taller, donde podemos hacer esta valoración de lo regional, de lo propio, y no, digamos, una receta abstracta de una arquitectura y un urbanismo feminista. Inés, a mí también estaría bueno empezar a pensar juntos, ¿no? Lo que es estas cuestiones, o sea, si el proyecto per se es machista o es patriarcal, o en realidad lo que hay que transformar es como la capacidad de ver que ciertas cosas que hemos dado siempre por sentado son el problema, no tanto el proyecto de arquitectura, sino el hecho de que históricamente determinadas cosas se dieron por sentado que son así, y por ahí nunca han contemplado las problemáticas inherentes al mundo de la mujer, porque dimos por sentado que la mujer hacía tal o cual cosa, ¿no? O sea, no sé si se le puede achacar al proyecto el hecho de ser machista o feminista. El problema, como en todas las cuestiones, es construir sensibilidad a cosas que hemos dejado de ver, o de sentir, o de apreciar. Que sí, en ese caso el patriarcado estableció que determinadas cosas son así, y de a poco vamos viendo que no. Esto porque después viene ahora como cuando todos decimos, bueno, pero el urbanismo de género, ¿qué es? El proyecto feminista, ¿qué es? Ahí empieza a haber como un trabajo que hay que hacer, no exclusivamente desde las mujeres, sino como construir sensibilidad ante determinadas cuestiones, como también hay que construirla respecto al soporte natural, y otra serie de cosas a las que le hemos pasado por arriba, ¿no? Sí, yo creo que tenemos, bueno, ahí estaban los objetivos del milenio de 2030, ¿no? Y son como varios y se entrecruzan unos con otros y son desafíos que tenemos para resolver. Sí, yo no diría que hay un proyecto. Yo por ahí no me gusta hablar tanto de arquitectura feminista. Creo que tenemos que tener esa sensibilidad hacia la inclusión en muchos aspectos. Está bueno que se le llame feminista porque, digamos, que pone en relieve una cosa, es decir, como el tema de la sostenibilidad, que de pronto se empezó a hablar de la arquitectura sustentable, pero toda la arquitectura tendría que ser sustentable. Pero bueno, pone el tema en el tapete, ¿no? Era algo de lo que no se hablaba y que necesita de pronto ser trabajado así, ¿no? Y por otro lado, con el tema del proyecto, quizás lo que sí hay que deconstruir es determinadas formas de abordar el proyecto desde lo que es el arquitecto como genio único que se le ocurren todas las ideas, que ese arquitecto genio está en el imaginario, que es un hombre blanco que viene a salvar a la humanidad, y sobre eso se construyen muchísimos de lo que son los relatos de la historia de la arquitectura, de estos premios que se otorgan a arquitectos y se invisibilizan equipos o se invisibiliza a veces la participación del cliente o de la comunidad. Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar en una profesión que tiene una, digamos, como más amplia, como lo es el cine, por ejemplo, ¿no? Que aparecen los créditos siempre de mucha gente al final de la película con distintos roles. Y esto, bueno, también hacer como una reflexión sobre eso, ¿no? Que si bien en la facultad es como muy difícil de plantearlo porque estamos planteando un ejercicio académico donde son un estudiante o un estudiante haciendo su proyecto, pero después la realidad
las personas y las fuerzas que intervienen para que un proyecto llegue a concretarse son muchas y hay que reconocer de algún modo esa forma de producir la arquitectura. Y yo lo decía en términos de que se corre el riesgo de que pase como con tantas otras cuestiones que aparecen como temas de época, de que se termine un poco desvirtuando el uso del término, ¿no? Si no lo cuidamos, ¿no? Como pasa con lo sustentable, que ahora cualquier edificio le ponen un sombrero verde y entonces es sustentable, y de alguna manera eso empieza a banalizar lo profundo de lo necesario que hay que construir. Entonces, un poco ir cuidando todos esos avances que se van logrando, como agregándole capas y agregándole complejidades y no limitándolo como al título, ¿no? Porque está bueno forzar un poco ahora todo para que la cosa haya cobrado la dimensión que cobró, como el debate que está instalado en todos lados, y se hace como muy difícil ahora que cualquiera diga cualquier cosa y no quede muy expuesto, pero el desafío también es como construir más contenidos y ampliar es como el ámbito de la discusión. Sí, yo creo que sí, pero igualmente yo creo que se va a dar ese uso del término, o sea, va a terminar así, va a terminar. Por eso hay 4 olas del feminismo, después vendrá la quinta, claro, y sí. lo retomarán. Pero sí, ya, de hecho ya se hace pink washing, que es lo que se dice, que es, bueno, darle como se hacía el green washing con lo sustentable, también existe el pink washing, y hagamos acciones que parezcan, pero estructuralmente, que es lo que dice Nancy Fraser, no pasa nada. Así que bueno, nada, se irá avanzando hasta donde se pueda. Esto va a ser una lucha de largo alcance, eso también hay que entenderlo.